empezar. O nadie ha tenido como ardor. Ajá, se siente como ardor, como que quema, ¿verdad? Una acidez. Sí, a ver, Ariana, Nayeli. Sí, tú has sentido. Sí, cuando te estresas antes de un examen, capaz que lo sienten algunos. Nayeli, tú sufres de reflujo. Jocelyn. No, chicos, por Dios. David, también. ¿Ustedes tienen reflujo? No, no me digan eso. María Leonor, ya. Anthony, ya se fueron de la... Entonces, esta clase le van a poner, Ronald, le van a poner mucha atención, ¿ya? Porque la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una manifestación, la pirosis y la regurgitación. Debe de haber estos dos síntomas en los pacientes cuando es enfermedad típica, porque ya vamos a descubrir que no es tanto solamente esos síntomas. ¿Por qué decimos que es cuando ya afecta, causa síntomas molestos y o complicaciones? Porque todos, en algún momento vamos a tener episodios de reflujo. Y no por eso vamos a encasillarnos como enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es la primera diferencia que ustedes tienen que saber. Porque el ERGE, que ahí va otra abreviatura, anoten, ERGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico, así lo van a encontrar en mucha literatura. El ERGE causa síntomas molestos en pacientes que realmente lo presentan, a tal punto que este paciente ya empieza a alterarse su vida social, su vida familiar. Entonces, es un paciente que ya no te acepta una invitación en la noche porque dice, no, van a comer tal cosa, van a tomar y yo no voy a estar hecho el aburrido porque si yo llego a tomar, esa noche no voy a dormir, porque esa noche la voy a pasar fatal. No, ¿sabes qué? No me hagas la comida con esto, no me hagas con el otro, o se levantan en la madrugada por el reflujo, ya no pueden dormir, al día siguiente están con malanochados, están amargados, están estresados, entonces ya te va cambiando, ya no es un paciente que eventualmente tiene un reflujo, sino es un paciente que ya su vida se está alterando a tal punto de que ya esto lo incomoda. Y entonces, en una revisión que se hizo así, podemos darnos cuenta que en Latinoamérica la prevalencia es mayor del ERG comparado con el occidente, y ustedes podrán decir, ¿cómo así? Ustedes tienen la respuesta. ¿Por qué creen que aquí en Latinoamérica tenemos más ERG que en otros lados? Comida. Por la comida, por nuestras formas de alimentarnos pésimas, por nuestra vida sedentaria, por la obesidad y también por mucho cigarrillo, alcohol en algunos casos, ¿bien? Pero por lo general es por nosotros mantener técnicas de alimentación que no son las más correctas. Y aquí está el dibujo que lo resume todo. Si se dan cuenta, eso es fuego, ¿verdad? Fuego, literal, el paciente siente fuego, siente que le quema, siente que le arde, y lo refiere así en la consulta. El paciente no te dice, algunas veces vengo por reflujo, no. A veces te dice, siento que me quema algo, doctora, siento que algo me sube, algo amargo, algo se me regresa. Entonces tú ya te vas haciendo la idea de que estás ante un paciente con un probable reflujo gastroesofágico. Y empiezas a preguntar, ¿desde cuándo? ¿Con qué comidas empeora? ¿Qué ha hecho? ¿Desde cuándo lo tiene? ¿Ha tomado cierta medicación? ¿Mejora con la medicación? ¿Empeora con ciertos alimentos? O sea, todas esas preguntas tú le vas haciendo al paciente en la consulta, pero hay una clasificación de acuerdo a las manifestaciones clínicas. Y según el Consenso de Montreal, se van a subdividir en síndromes esofágicos y extraesofágicos. Los síndromes esofágicos, propiamente dicho, los sintomáticos, son los que tienen síndrome de reflujo típico. ¿Cuáles son? Los que te manifiestan pirosis y regurgitación. Y también hay otros pacientes con síndrome de dolor de pecho que haya sido descartada cualquier patología cardíaca ya por su respectivo especialista. Entonces, estos pacientes no es una angina,
No es que tuvieron un infarto, estos pacientes reflejan un dolor en el pecho producto del reflujo. Y los pacientes con síndrome con injuria esofágica ya son los pacientes propiamente que yo al realizar la endoscopía, observo las consecuencias. Entonces hay una esofagitis, hay una estenosis, encuentro Barrett en los pacientes con reflujo o encuentro un adenocarcinoma también. Pero ustedes sabían que hay manifestaciones extraesofágicas en la cual el paciente va a dar muchas vueltas hasta que llegue donde el gastroenterólogo, porque con estos síntomas a nadie se le va a ocurrir ir al gastroenterólogo, es la verdad. Paciente con tos crónica no va al gastroenterólogo. Paciente con laringitis, menos. Con asma, peor. Y el de erosiones dentales ni que se diga, pues no, va a buscar primero quizás al odontólogo, ¿verdad? Pues miren cómo el ácido llega a subir y a alterar tanto la parte superior que puede llegar hasta deformar todo el esmalte de los dientes. Miren esta figura de acá, cómo puede causar verdaderas erosiones dentales, porque es un ácido, el ácido clorhídrico. Y dentro de los extraesofágicos también tenemos pacientes con faringitis, sinusitis, otitis. Entonces ellos van a andar dando vuelta, digo, ¿por qué? Porque van a ir al médico general. El médico general lo va a mandar, en el mejor de los casos, si es que tiene una sospecha o algo, al otorrino, si es que no, al neumólogo, o si no, va directamente al odontólogo. Cuando ya llegan a las consultas referidas y vienen los especialistas descritos y empiezan a realizar sus estudios, y ellos se dan cuenta que estos signos característicos son por daño por el ácido clorhídrico, es donde ellos dicen, no es de mi especialidad, lo que usted tiene, señora o señor, es reflujo, yo lo voy a derivar al gastroenterólogo. En el sector público, ¿cuánto tiempo creen que ustedes que me va a llegar ese paciente a la consulta? 4 meses. No, está siendo muy buena gente. Optimista. 6 meses. ¿Ah? Casi un año, diría yo. Un año, sí, un año. Esa es la realidad. Un año. Entonces, imagínense cómo nos llega, ¿no? ¿Cómo nos llega? Nos llega, pues. Pero a veces no esperan, entonces van y buscan soluciones fugaces o van a consultas particulares, ¿verdad? Y empiezan a dar tratamientos que quizás se queden a medias, porque quizás no tienen el medio económico para seguir cubriendo esa consulta, y es como que pasa el tiempo hasta que por fin, si es que llega la consulta, ahí empezamos a estudiar a este paciente y a darle tratamiento y alivio de sus síntomas, porque el paciente te llega con la sensación de que le quema todo, el paciente quiere tranquilidad y quiere que se le vaya esa sensación de que quema, eso es lo único que él quiere cuando recién llega a la consulta. Antes se sugería que el ERGE era producido por una hernia hiatal. Entonces, él decía que todo paciente con ERGE tenía hernia hiatal. En la actualidad, se sabe que es una enfermedad multifactorial en donde, gracias a las técnicas como la manometría, en la actualidad nosotros podemos saber que, a más de tener una hernia hiatal, el paciente tiene un esfínter esofágico hipotensivo. No se contrae lo suficiente como para no permitir el paso del ácido del estómago hacia el esófago. Entonces está como que relajado, ¿verdad? Y también hemos encontrado que hay relajaciones transitorias de este esfínter, como que a veces sí hace un cerramiento del mismo, pero de repente como que hace una apertura y un cierre, una apertura y un cierre, con lo cual este ácido sube y baja, es como que estuviera, porque ustedes saben que en el estómago hay contracciones para realizar la digestión, todas las paredes del estómago se contraen para poder hacer que todos los alimentos, se
no se disuelvan, o sea, que empiece el verdadero proceso de la digestión es a nivel del estómago. Entonces, con estas contracciones puede llegar, y si el paciente come copiosamente, y si el paciente toma líquidos carbonatados, y si el paciente toma cerveza, y si el paciente tiene obesidad, y si el paciente tiene un perímetro abdominal grande, imagínense ese estómago trabajando en hacer que se desdoblen todos los alimentos, y yo tengo un defecto herniario porque tengo un esfínter hipotensivo a nivel inferior. Obviamente, con tanta presión, ¿se han visto ustedes cuando están con una licuadora y si ustedes destapan si sacan la tapa de la licuadora, se han visto cómo se riega todo, ¿verdad? Ya, imagínense que es como, el estómago es como esa licuadora. Está que se mueve todo, y como yo tengo una apertura, porque mi esfínter no está totalmente cerrado, es como que le quito la tapa, entonces empieza a subir porque hay mucha fuerza, mucha propulsión, ¿sí? Sí, sí entienden esa parte, ¿verdad? Porque el reflujo ocurre porque lo que debe estar en estómago pasa al esófago. Y ahí es donde realmente se realiza el daño a nivel de la mucosa esofágica, porque la mucosa no está preparada para tener este ácido clorhídrico en contacto. No está preparada, no está revestida para esto. Como ya sabemos la fisiopatología, también debemos de saber que la barrera antirreflujo que nosotros tenemos está constituida por el esfínter esofágico inferior y la cura diafragmática. Esto quiere decir que si estas dos partes están en equilibrio, no va a haber esta presentación del reflujo, porque vamos a tener totalmente cerrado mi esfínter. Entonces, el paciente deglute, se abre, pasa el alimento, se tiene que cerrar. Tiene que cerrar de tal manera que no haya regreso. Cuando esta barrera funciona, no hay reflujo. Tengo a mi paciente con todos los síntomas previamente, o sea, no es que lo voy a hacer, vamos a ver el diagnóstico, pero no piensen que primero hago el diagnóstico y después le doy tratamiento. O sea, yo voy a hacer mi diagnóstico, pero indistintamente yo tengo que darle tratamiento a ese paciente en la primera consulta. O sea, yo tengo que calmar sus síntomas. Dentro de las pruebas diagnósticas, el tránsito varitado, aquí está colocado esofagograma varitado, es otro nombre, o también lo pueden encontrar como seriada esófago gastroduodenal. También pueden encontrarlo con ese nombre y es lo mismo, no se confundan. Aquí dice que no es un estudio recomendado, su sensibilidad es baja, a no ser que tenga disfagia asociada. Entonces, paciente con pirosis, regurgitación, sin disfagia, no mando tránsito. Paciente con pirosis, regurgitación y disfagia, mando tránsito, ¿sí? Porque todo va en relación a la disfagia, ¿no? Porque recordemos la primera clase, disfagia, tránsito. Ya. Yo avanzo en estudios, supongamos que mi paciente no tiene disfagia, entonces tiene reflujo y es de larga evolución. ¿Cómo es de larga evolución? Mi pobre paciente que tiene más de un año intentando tener la consulta conmigo, y quizás este paciente ya tiene mucha sintomatología molesta, entonces yo tengo que ver qué ha hecho este ácido en la mucosa, qué lesiones ha producido en la mucosa. Entonces yo voy a hacer una endoscopía, pero es para ver qué lesiones hay, no es para diagnosticar reflujo, ¿ya? Porque el reflujo, ya me lo está diciendo el paciente, se me regresa algo. Entonces yo le creo al paciente que efectivamente tiene reflujo, no estoy dudando de él. La endoscopía no es con el fin de, señora, vamos a diagnosticarle si tiene reflujo. No. La endoscopía es para saber
qué daño ha hecho este ácido en la mucosa. Y ahí yo puedo determinar quizás que no es tanto así el año que se demoró, sino que tiene más tiempo con estos síntomas porque hay más daños a nivel esofágico. Entonces yo voy a encontrar úlceras, puedo encontrar estenosis, puedo encontrar lengüetas, que esto me va a dar a entender que el reflujo es crónico. Y dentro de esta aparición de lengüetas, que son como cambios de la coloración de la mucosa, la sospecha de esófago de Barrett es importante porque yo tendría que tomar biopsias de esta mucosa que es de otra coloración, porque el Barrett es una entidad preneoplásica para cáncer de esófago. Es muy importante saber que el reflujo gastroesofágico tiene implicancia diagnóstica y pronóstica porque puede ser que este paciente llegue a tener Barrett y puede ser que este paciente llegue a tener un adenocarcinoma. Generalizar que todo Barrett se va a hacer en adenocarcinoma no es lo correcto. Generalizar que todo paciente con reflujo va a tener Barrett tampoco es lo correcto. Pero yo no me juego, no me arriesgo, entonces hago una endoscopía en mi paciente con sintomatología de reflujo. Suspender IVP 2 a 4 semanas antes, te piden las guías. Honestamente, los pacientes no creo que lo hagan. Yo creo que a lo mucho me han de hacer caso suspendiendo unos 6 días antes, y esto es porque los síntomas son muy molestos, ¿verdad? Pero es lo ideal, o sea, yo les hablo lo que dice el protocolo, ¿no? Eso es como que la indicación para ver por qué. Porque yo vería realmente si es que las lesiones están, ¿verdad? Si yo ya le doy tratamiento, no voy a encontrar quizás nada, entonces ese no es el sentido de hacer la endoscopía, porque, vuelvo y repito, no estoy diagnosticando ERGE con veda, no. Yo cómo sé que este paciente tiene, ¿por qué? Porque deben de saber que yo le puedo hacer la veda a mi paciente con ERGE y puedo encontrar lesiones, como puedo encontrar una mucosa totalmente sin lesiones. Y allá viene otro problema en mi diagnóstico. Si yo encuentro una mucosa sin lesiones, mucosa normal, ¿tiene o no tiene ERGE mi paciente? ¿Por qué? Los síntomas. El paciente manifiesta la pirosis. Lo refiere, los síntomas. Así es y así es. ¿Por qué se los digo? Porque si llegamos a encontrar una veda normal, no puedo yo decirle, oiga paciente, usted es un mentiroso, pero si no tiene nada, si no hay nada en su esófago es normal. No. Los síntomas están presentes. Entonces, ¿qué hago con veda normal? Envío pHimetría o impedanciometría con pH, que es el único test que permite determinar la presencia o la exposición al ácido en el esófago. Me permite determinar la frecuencia del reflujo y me permite asociar síntomas y episodios de reflujo. Entonces, grábense que un paciente con ERGE y veda normal, no puedo decir que no tiene ERGE. Lo tiene. Entonces yo tengo que seguir avanzando en mis estudios. Y le voy a pedir este de acá, que al igual que la manometría, también se coloca una sondita nasogástrica con sensores con los cuales esto va conectado a una especie de holter. Este es ambulatorio también. El paciente no se lo ingresa para realizar este estudio, no se lo seda, está colaborativo durante todo el procedimiento. La diferencia que el paciente le introducimos la sonda como un holter. Lo mandamos a que haga sus actividades normales por 24 horas. Coma lo que usted comería en un día como hoy, haga sus actividades, usted hace deporte, haga deporte, que tiene una fiesta, váyase a la fiesta, o sea, hace su vida completamente normal en sus 24 horas.
Pero este aparato tiene ciertos botoncitos que aplastas cuando, por ejemplo, si toses, aplastas. Entonces el sensor va a medir después, que tiene un equipo especial, y va a coincidir en que cuando toses hay reflujo, que eso es importancia para nosotros. Entonces va asociado el síntoma tos con reflujo. Estos sensores también son tan sensibles a la captación del ácido que te van a dar una información valiosísima. Hay pacientes que hacen reflujo nocturno. Entonces el paciente está acostado y hace episodios de reflujo. Estos son los que se levantan en la madrugada diciendo, me muero, casi me ahogo, sentí que me moría porque se me regresó algo y se me tapó la respiración. Así lo dicen, porque tienen episodios de reflujo nocturno. Entonces, al día siguiente, a las 24 horas, van y le sacan la sonda y la grabación va al equipo y empieza a hacer la lectura, se entrega la información en unos 5, 6, 7 días, en donde te va a decir, el paciente tal tuvo 20 episodios de reflujo nocturno, 30 episodios de reflujo diurno, coincide con la tos, empeora después de comer. Es importante para dar cierta terapéutica. Entonces ahí yo puedo decir, mi paciente sí tiene exposición al ácido, a pesar de que tenga una veda completamente normal. Entonces, como yo ya le hice una vez que tengo la pHimetría, bueno, termino con mi paciente en estudiarlo y prácticamente voy a darle un tratamiento para evitar que siga con los síntomas molestos, ¿verdad? Antes de hacer el estudio, yo también tengo que haberle mandado este tratamiento porque quieren eso, como vuelvo y repito. Se diferencia, o sea, hay que hacer un diferencial con esofagitis eosinofílica, pirosis funcional, trastornos motores, etc. Pero aquí viene la parte que es importante para ustedes, que existe el RG no erosivo y el RG erosivo, que es una clasificación endoscópica. Cuidado, se me van a confundir, no es clasificación clínica, no es clasificación radiológica, es endoscópica. Yo no puedo hablar de erosivo o no erosivo si yo no le hice una veda a mi paciente, así de sencillo. Es como, ¿saben qué? Cuando veamos la clase de gastritis me van a entender. Es como cuando el paciente viene y te dice gastritis y nunca se hizo la endoscopía, es lo mismo, no existe eso. Pero está tan generalizado el término que todos lo utilizan, ¿verdad? A todos los que les duele o les arde el estómago tienen gastritis. Les pregunto, ¿se han hecho endoscopia o no? Entonces tenemos RG no erosivo, RG erosivo. Miren cómo se puede observar un esófago con ciertas lesiones y como se veían muchas lesiones, quisieron clasificarlo para que hablemos todos el mismo idioma y podamos distinguir y saber a qué atenernos. Ustedes van a ver en cierta literatura que lo refieren así, grado A, clasificación de los ángeles, una esofagitis grado B. Entonces automáticamente ustedes van a recordar este dibujo. El grado A de la clasificación de los ángeles quiere decir que cuando yo hago la endoscopía observo una o más erosiones, pero son muy chiquitas, son menores de 5 milímetros. Son chiquititas, miren, son chiquititas. En el grado B, yo en cambio estas erosiones las observo, pero ya son más grandes, son mayores a 5 milímetros. Voy aumentando al grado C, que ya estas erosiones, aparte de que son grandes, más de 5 milímetros, ya se unen. O sea, son tan grandes que ya se unen, la de acá con la de acá. Y van a hacer una especie de confluencia, pero afectan en menos del 75% de la luz esofágica. En cambio, el grado D, estas erosiones ya se han unido tanto, y ya es una sola inflamación, que se ve que comprometen prácticamente casi todo el esófago porque hablan de más de un 75% de la circunferencia. Si yo, en este momento, que acabo de ver grado A, B, C, D, ¿ustedes a cuál le tomarían como que una pauta o una alarma, ¿sí? Después de hacer la endoscopía? ¿A cuál de estos 4 grados? El grado D. Grado D. C y D
representan un signo de alarma, porque si al paciente no se le da un tratamiento adecuado que cicatrice estas erosiones, el paciente puede llegar a tener úlceras, el paciente puede llegar a tener hematemesis, el paciente puede llegar a tener un sangradito crónico producto de estas erosiones, con lo cual el paciente a la larga va a llegar con anemia, va a llegar con sangre oculta en materia fecal positivo, porque no sabemos desde cuándo están, y es importantísima la endoscopía, vuelvo y repito, no para diagnosticar, sino para saber cuánto daño ha hecho la exposición del ácido sobre la mucosa esofágica. Ya yo tengo determinado prácticamente el paciente, ya lo estudié, le he dado cierto tratamiento paliativo, lo espero después con la endoscopía para decirle, por ejemplo, si tiene una lengüeta, le tomé la biopsia y viene Barrett, tengo que conversar con mi paciente porque el Barrett, al ser una lesión preneoplásica, exige un tratamiento más agresivo y un control y una vigilancia más corta. Le mando tratamiento y a los 3 meses le vuelvo a repetir la endoscopía, porque el Barrett se diagnostica por medio de la endoscopía, pero realmente quien pone el nombre y apellido de Barrett es el anatomopatólogo. Cuando yo hago la biopsia de esta mucosa con sospecha endoscópica de Barrett y la biopsia me reporta metaplasia intestinal, yo ahí digo que el paciente tiene Barrett. Si el anatomopatólogo me reporta metaplasia gástrica, el paciente no tiene Barrett. Ojo, cuidado con eso. Porque en los actuales momentos tenemos tanta información basura o tanta confusión en la información que si un paciente con desconocimiento va y googlea Barrett, se va a encontrar con que ahí dice cáncer, ¿verdad? Y no es tanto así, ¿ok? Por eso, porque van a artículos que quizás no son científicos, no son médicos, donde generalizan que el Barrett termina en adenocarcinoma y no es tanto así. Que puede llegar a ser obvio, claro que sí, por eso se hace controles exhaustivos, pero más me preocuparía yo si aparte de que tenga Barrett o metaplasia intestinal, llega a tener displasia de bajo o de alto grado, porque ahí sí yo me asusto, porque ahí sí ya estoy quizás frente a un cáncer in situ de esófago. Pero si tiene solamente metaplasia intestinal, o sea, tiene el Barrett, tengo tratamiento farmacológico con el cual le realizo el tratamiento a mi paciente, lo cito en 3 meses, le hago la endoscopía, vuelvo a observar la mucosa esofágica, vuelvo a tomar biopsias y quizás la mucosa esté normal, porque el tratamiento hizo su efecto. Entonces sí quiero que quede claro, ¿no? La endoscopía es muy importante porque nos aporta muchos datos significativos para nosotros y tener una terapéutica y darle un pronóstico a mi paciente y hacerle un seguimiento a mi paciente. Ahora bien, una vez que yo ya he descartado el Barrett, suponiendo que no tiene Barrett, suponiendo que solamente hay una esofagitis, o quizás el paciente no tiene lesiones, pero tiene una pH impedancio positiva con reflujo gastroesofágico confirmado por pH, yo tengo que darle el tratamiento a mi paciente. Y el tratamiento se divide en 2 partes. El tratamiento es las medidas higiénico-dietéticas y el tratamiento farmacológico en sí. ¿Por qué les digo que hago un paréntesis aquí? Porque créanme que casi nadie o pocos realmente se toman el tiempo de explicarle al paciente que si no modifican su estilo de vida, no va a haber cambios, no va a haber mejoría. Puedes tomar el mejor inhibidor de bomba de protones, pero si no haces un cambio, no vas a tener mejoría. Dentro de esto está evitar las grasas,
pacientes tienen que hacer una cena muy ligera, muy temprano, tipo 7, 8 de la noche, y no puedes hacer ese momento de irte a acostar o de esa aparente siesta que puedes tener como rutina. No puedes ponerte en esa posición, te tienes que quedar sentado, parado, caminando, haciendo cualquier cosa menos irte a acostar. Hasta que pasen de 2 a 3 horas después de que tú hayas tenido tu cena. Es importante, si el paciente tiene obesidad, decirle que tiene que bajar de peso y su perímetro abdominal tiene que disminuir. Porque, a ver, la barrera antirreflujo era con la curva diafragmática y el esfínter esofágico inferior. Si yo tengo un perímetro abdominal grande por tejido celular graso, solamente pensemos, si ese estómago se está llenando de alimento, tengo tejido celular graso, me hace como más compresión, entonces voy a hacer que el paciente tenga más síntomas. Debe de bajar de peso, debe dejar el cigarrillo, debe dejar el alcohol. Y aquí lo que cada vez que doy esta clase vuelvo y repito y repito y repito. No existen las almohadas antirreflujo. No existen. Eso es cuento, eso es propaganda. Alguien me dijo ayer, hasta la marca. No existe. No existe eso de colocar 1000 almohadas una encima de la otra. Lo que van a hacer ustedes es tener unas... ¿Perdón? Un poco, ¿cómo le vas a decir que no me has sentado? Se colocan 2 tacos de madera, escúchame, 2 tacos de madera de 20 centímetros. Tienes que colocar las patas de tu cama sobre esos tacos y tu cama te queda así. Que no es dormir sentado. ¿Bien? Si no hacen eso, olvídense. No hay mejoría. Así que, ¿dónde están toditos los que alzaron la mano? Ya tienen ahí un negocio. Confeccionen tacos de madera para todos sus compañeros con reflujo. Tienen que levantar la cama, chicos, porque no van a mejorar. Así se los digo. ¿Y por qué mando a elevar la cabecera de la cama? ¿Qué logro con esto? ¿A quién se le ocurre? Para que no se vaya el contenido gástrico al esófago. Yo leí algo, doctor, de que, por ejemplo, también cuando duerme de costado, también tiene más posibilidad de tener reflujo. O sea, es cierto. Y cuando en cambio está así, en esa posición, como, como elevado, como se encuentra un poco elevado el esófago, hay menos posibilidades de que haya este reflujo. Claro, porque no puedes vencer pues la resistencia. O sea, tampoco tienes un tsunami en el estómago, ¿me entiendes? Que va a ir con todo. ¿Cómo? Oye, lo peor de todo es que los he visto. No, porque te elevan de una forma que solo te elevan esta parte. Ustedes tienen que cuidar también su columna cervical, porque si no... Ah, bueno, ahí tienen negocios, chicos. Entonces, esa es la forma en la cual yo, médico, quiero que mi paciente se mejore, ¿verdad? Entonces, me tengo que tomar el tiempo para explicarle esto y hacerle entender, meterle el chip en la cabeza, porque todos me dicen, ay, doctora, yo tengo como 5 almohadas. No, saquen eso de la cabeza. Bien, después de esto, que ya hicimos que el paciente haga conciencia de todas las medidas higiénico-dietéticas, viene el tratamiento farmacológico en sí. Bien, antiácidos, obviamente. Antagonistas de receptores H2 están prohibidos actualmente, así que no. Y todos los IBP, todos. Omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, esomeprazol, dexlansoprazol. Miren, ¿sí sabían que teníamos todos esos? Ya, ¿y cuáles hay aquí en el sector público? Solo pues, me gusta preguntar. Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Pantoprazol en el sector público. Ah, bueno. ¿En dónde? Dime. Solo tenemos omeprazol, chicos, y de 20.
y hay magaldrato, como los pacientes dicen, la lechecita blanca que usted me da, doctor, en la consulta. No hay más. De todos estos tratamientos, yo les puedo decir que en la práctica privada, que hay la posibilidad de manejar cualquier fármaco, el que mejor resultado da es el dexlansoprazol. Eso tienen que anotarlo. Dexlansoprazol es el tratamiento adecuado para el paciente con reflujo gastroesofágico. Viene presentación de 30 miligramos y de 60. Dependiendo de su sintomatología y qué lesiones encontré, yo le puedo mandar doble dosis o dosis plena, la máxima dosis, que sería 60 cada 12. Y es tiene una propiedad de que dura 24 horas con liberación prolongada, entonces si yo lo mando cada 12 horas voy a tener un efecto de que el paciente va a estar sin síntomas en un corto tiempo. Ajá. Bien, el omeprazol, al ser un producto ya muy viciado, ¿verdad? Su dosificación o su efecto ya no hace tanto como para inhibir la barrera de la bomba de protones. Esta molécula de acá, al ser más nueva, al ser de liberación prolongada, vamos a tener un efecto mayor sobre la mucosa gástrica que me va a mejorar o me va a impedir que este pH esté elevado para producir los síntomas. Y la ventaja del dexlansoprazol sobre los demás es que no necesito tomarlo en ayunas. Para que la bomba de protones se active, necesita el paciente, después de la ingesta de cualquier IVP, esperar de 20 a 30 minutos, que es el tiempo de acción del medicamento. Con el dexlansoprazol yo puedo tomar el medicamento y puedo ingerir cualquier alimento y no voy a inhibir la función del mismo. Entonces, ustedes saben en esta vida muy rápida, muy de corre-corre, que el paciente muchas veces no tiene el tiempo para esperar 30 minutos. Hay pacientes que te toman el medicamento, el omeprazol, y a los 10 minutos ya están desayunando. No hace efecto el medicamento, por eso es que no mejoran con los síntomas. No porque el omeprazol no sea una buena molécula, lo es, de una forma bien tomada, esperando los 30 minutos, y quizás de laboratorios que realmente tengan la composición que dice ser, ¿verdad? Que los 20 miligramos realmente sean de omeprazol. Pero está como que muy tergiversado el tema en cuanto a las farmacéuticas, que a veces no me hagan decir cosas que mejor no. Bueno, la cuestión es que a veces estos fármacos no son tan buenos, por así decirlo. Estos que vienen así, estos que se dan a bestia. Ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces, siempre es importante saber, ¿me toca darle omeprazol? Sí, me toca darle y tengo que hacerlo. Pero yo puedo tener también la voluntad de darle doble dosis y puedo darle 40 miligramos de omeprazol, con lo cual voy a tener quizás una mejor respuesta a darle solamente 20 miligramos, ¿sí? Entonces yo puedo mandarle esa dosis a mi paciente, puedo mandarle 40 miligramos y hasta puedo hacer 40 miligramos cada 12, que es la dosis máxima que le puedo dar de omeprazol, con el cual yo voy a lograr mejoría en este paciente y voy a lograr cicatrización al ya no estar en contacto este ácido con la mucosa, cicatrización de todas estas erosiones. Yo sigo, y después del dexlansoprazol, el esomeprazol va muy bien también, también va muy bien. Ojo, no le echo bandera negra al omeprazol, cuidado. Omeprazol sí es un buen fármaco, dado de la manera correcta, con las indicaciones adecuadas. Solamente que para los especialistas, como los gastroenterólogos, nosotros, sí nos sentimos un poco atados de manos, porque sí ven que hay tanta línea farmacológica de IVP y lamentablemente solo se puede manejar una. O sea, a eso yo me refiero. Tenemos muchas formas terapéuticas de manejar estos pacientes, pero solo nos dejan a elegir una. Eso es lo que quiero aclarar. Drogas prokinéticas para que haya un mayor paso del alimento, para que no haya esa sensación de que no digerí bien el alimento, el paciente te lo refiere, porque puede haber una gastroquinesia. Entonces, esta
este aumento de la contractilidad a nivel del estómago hace que el alimento pase más rápido, con lo cual no va a haber esta injuria de la permanencia por mucho tiempo del ácido en el estómago. Lamentablemente, dentro de las prokinéticas yo tengo el evosulpiride, que es un fármaco que me va a ayudar mucho en esta acción y que lo puedo utilizar durante más tiempo. No existe en el cuadro básico, pero yo lo puedo manejar en la consulta particular. Porque en el cuadro básico solo tengo metoclopramida y ustedes saben que es un fármaco que más allá de 5 días yo no puedo manejar en mi paciente. Y mi paciente con reflujo yo no le puedo dar un tratamiento solamente por 5 días. Se supone que está con síntomas, se supone que he visto una endoscopía y quizás tenga erosiones. Yo mínimo voy a darle 2 meses de tratamiento, mínimo. Entonces tengo esa opción, pero en la parte privada, no en la parte pública. Siempre me gusta hablarles de la parte pública y privada. ¿Por qué? Porque ustedes quizás van con esta intención de utilizar todos estos fármacos o de escuchar que a los pacientes se los maneja con todos estos fármacos y la realidad es diferente, ¿no? Se van a encontrar con que desde el primer nivel hasta el tercer nivel existe el mismo omeprazol de 20 miligramos y el mismo magaldrato macinético. Es el mismo, no hay diferencia entre lo que manda el médico general, entre lo que manda el gastroenterólogo en el hospital del tercer nivel. ¿Les parece justo? ¿Te parece justo, Javier? Dijiste que sí. Ya, entonces no es justo porque tú sabes que ese paciente está harto del omeprazol. Y están memes, creo, ¿no? Que en cierto lugar solamente dan omeprazol y paracetamol. No lo vamos a nombrar aquí. Bueno. Una opción quirúrgica. Fíjense, y doctora, ¿y por qué no nos habló de esa opción primero? ¿Por qué el paciente sufre tanto para llegar a la opción quirúrgica? Porque lo ideal es agotar todo el esfuerzo farmacológico y la modificación en el estilo de vida antes de ofrecer la opción quirúrgica. No puedo ofrecer opción quirúrgica a un paciente recién diagnosticado con reflujo. Tengo que evaluarlo, tengo que mejorarlo con medicación, tengo que mejorarlo con medidas dietéticas, tengo que mejorarlo con los cambios en sus hábitos. Entonces, yo dejo este tratamiento quirúrgico para aquel paciente refractario que lleva meses con IVP, que lleva meses tomando antiácido, que ya me levantó la cabecera de la cama, que ya me bajó de peso, a este paciente que ya dejó el cigarrillo, que dejó el alcohol y que ya, a pesar de todo lo que yo le dije en la consulta, sigue presentando pirosis y regurgitación. Entonces, este paciente es candidato para hacer una fundoplicatura laparoscópica, con la cual lo que vamos a hacer es tratar de que este esfínter esté cerrado en el momento que tenga que estarlo. Entonces, es como que estamos haciendo prácticamente como hacerle una especie, ¿cómo sería la palabra? De válvula, ¿verdad? De una válvula, porque se hace preciso que el esfínter esté cerrado para evitar que el pasaje de los alimentos del estómago pase hacia el esófago. ¿Reduce los síntomas? Sí, de cirugía. ¿Permanecen libres de síntomas? También. Pero no tenemos tanta experiencia más allá de 10 a 17 años, así que tampoco podríamos determinar que jamás en la vida va a volver a tomar un IVP. Puede ser que al cabo de 10, 12 años este paciente llegue a tomar IVP, pero no de la forma como lo estaba haciendo antes. Y los cambios y la vida también mejora y evitamos así que este paciente pueda llegar a tener un Barrett en algún momento por un reflujo crónico. Dentro de los tratamientos endoscópicos no se ha demostrado ninguna eficacia, entonces nos quedamos simplemente con lo que es farmacológico y quirúrgico. Les quiero comentar que el martes, me parece que fue, entré a una charla de la Asociación de Motilidad de México,
en donde tocaron justamente el tema de ERGE, tratamiento quirúrgico versus tratamiento farmacológico. Y todos llegaron a la conclusión de lo mismo que les estoy acabando de decir, que se tiene que ofertar el tratamiento clínico, el tratamiento farmacológico a todo paciente, salvo los casos en los cuales, ya se los dije, ¿verdad? Que sea refractario el tratamiento y tampoco decirle al paciente, con esto usted nunca jamás en la vida va a percibir un episodio de reflujo, porque también no es correcto. Porque a pesar de la cirugía, puede llegar en algún momento, después de muchos años, el paciente a tener este tipo de eventos. Y no necesariamente es por un fallo en la cirugía, sino porque, ¿cuál era la principal causa? ¿Se acuerdan, chicos? Que hay una alteración, hay una hernia hiatal, hay una alteración del esfínter. Entonces, va mucho más allá de un tratamiento farmacológico y quirúrgico. Pero en todo caso, es la conducta actual en los actuales momentos para el tratamiento del reflujo gastroesofágico, farmacológico y quirúrgico, o farmacológico quirúrgico, pero siempre va primero el farmacológico. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Doctora, disculpe, ¿y esos efectos o las consecuencias que trae el omeprazol que se hablan? Mira, en algunos artículos se puede leer que ciertas personas o individuos al haber presentado pólipos, al haber presentado desmineralización ósea, como efecto secundario de la larga toma de IVP, en este caso omeprazol, más bien podría decirte que son casos en los cuales no hay un control en cuanto a la ingesta de IVP con indicación médica. ¿Por qué? Porque al ser un medicamento de libre y fácil acceso, cualquier paciente o cualquier persona se automedica. En gastroenterología, ustedes deben de entender que el omeprazol para nosotros no es que el paciente debe de tomarlo por toda la vida. Son realmente especificaciones muy concretas en las cuales hay la toma de largo de un IVP. Por lo general, los pacientes toman IVP por periodos cortos o medianos y de ahí no deberían de tener esa idea de tomarlo por largo tiempo. Entonces, sí hay efectos, hay complicaciones, pero siempre y cuando estos pacientes son los que se han estado tomando el omeprazol indiscriminadamente, sobre lo cual nosotros no podemos tener ninguna respuesta, porque cualquiera va a una farmacia y pide un omeprazol y a veces tú escuchas que cualquier cosa se toma. Entonces, en la especialidad debe de quedarles claro que los IVP son manejados solamente para ciertas patologías durante un tiempo preciso y no es eterno, como algunos creen. Algunos creen que todos los pacientes de gastro toman IVP toda la vida y no es así. Otra pregunta, ¿alguien más? Pero, Porque tiene este síndrome extrapiramidal, empieza a haber temblor, empieza a haber vértigo, porque son efectos secundarios de este fármaco. doctora, entonces por lo general los IVP se pueden dar hasta por cuánto tiempo, 2, 3 meses, o A ver, dependiendo del caso. sí, en esófago de Barrett con displasia, ¿verdad? Como vamos a hacer controles cada 3 meses, pueden llegar a estar un año entero tomando IVP, porque yo necesito revertir el daño que ha existido en la mucosa. Pero, por ejemplo, gastritis crónica, cuando veamos gastritis. Tratamiento o de una úlcera. El tratamiento no va más allá de 2 a 3 meses. Más allá de eso no tiene por qué el paciente tomar omeprazol. Y es más, si ustedes van a rotar alguna clínica o algún hospital, ¿sí se han dado cuenta que a todo paciente ingresado le mandan omeprazol? Entonces, como parte, va la solución y el omeprazol. Que me expliquen por qué.
No, es que no es la indicación. No es la indicación. Entonces, no es correcto que cuando dan varios fármacos den omeprazol también. No, porque nosotros tenemos fármacos que los que producen daño en la mucosa son los AINES, los antiagregantes. Esos medicamentos son los que producen daño en la mucosa cuando son dados más de una semana. Entonces, por ejemplo, pacientes con fractura de cadera, con fracturas en cualquier lado, y peor si son ancianitos. A ellos sí, si tú le vas a dar un AINES, tú debes de darle un IVP como protector gástrico porque tienes más facilidad de que este paciente te llegue a producir una úlcera producto de la toma de AINES. Entonces yo sí cubro a mi paciente con IVP. Y es más, pacientes con fracturas, con toma de AINES más de 10 días, 15 días, llegan a la emergencia con hemorragia digestiva alta. Llegan con hematemesis, llegan con melena y producto de úlceras pépticas o úlceras duodenales que se han dado lugar por la ingesta de AINES en este caso. Pero si tú te tomas un antibiótico, no tienes por qué dar un IVP. No tienes por qué dar un IVP. Si tú estás hospitalizado, por ejemplo, ¿en qué casos a veces de hospitalización se da un IVP? En pacientes cuando tienen situación de estrés. Uno de los eventos más estresantes en la práctica médica son los pacientes con quemaduras. Estos pacientes hacen hemorragias por estrés. Estos pacientes deben de estar manejados con IVP a altas dosis endovenoso. Pacientes quirúrgicos de una gran cirugía en la cual también sea necesario la protección de su mucosa porque van a estar con AINES o van a estar con medicación tipo anticoagulante que vaya a estar realmente produciendo un riesgo de hemorragia. Yanix, dime. Y, por ejemplo, el Magaldrato, la simetricona, por ejemplo, que viene en el digeril, ¿esos así requieren un tiempo límite para utilizarlos o eso se utiliza, por ejemplo, antes o después de las ingestas de comida? O sea, también puede ser como medio de prevención o también como tratamiento para el reflujo. Sí, es parte del tratamiento, lo nombré, los antiácidos van como parte del tratamiento de reflujo y siempre y cuando qué diagnóstico tengamos, ¿verdad? Porque si es una erosión o no tienes erosión, prácticamente es un tratamiento sintomático el antiácido porque tiene la simeticona que te ayuda a mejorar o a expulsar los gases y se lo toma después de la ingesta del almuerzo, después de la ingesta de la cena. También se lo puedo utilizar, por ejemplo, como para un medio preventivo, por ejemplo, así, o sea, antes de comer, o sea, comidas, por eso decirlo, fuertes, que vayan a hacer como un peso, así, una malestar en el estómago. Tú me quieres preguntar más o menos como aquellas personas que no, yo sé que en este curso no es, que se toman su complejo B antes de ir a ciertos lugares los fines de semana, ¿verdad? Con el cuento de que previenen algún problema en el hígado, más o menos así. Mira, si tú no tienes síntomas, no tienes por qué medicar. Si tú no tienes reflujo, si tú no tienes pirosis, regurgitación, no tienes por qué tomar porque no existe ese método preventivo. Lo que nosotros tenemos que aprender es a alimentarnos de una manera correcta, a no combinar ciertos alimentos picantes con bebidas, y eso es lo que no sabemos hacer. Por eso es que muchas personas aquí en el país tienen muchos síntomas de dispepsia, pero no encajan en una gastropatía o en una gastritis, sino que simplemente son síntomas, producto de la mala técnica de alimentación. Doctora, de eso le iba a preguntar, si hay un episodio de esto, ¿se toma un antiácido? O porque a veces nos preguntan a nosotros, siento como que un reflujo así, y nosotros nos preguntan y no van a ir a una consulta, porque como usted dice, se demora bastante, le podemos decir,
tómate un antiácido, ¿sería lo mejor o sería como que un omeprazol? Yo creo que es el antiácido, ¿no? Yo creería que si tú quieres ayudar a ese paciente, deberías de hacerle ciertas preguntas antes de medicarlo. Deberías de preguntarle, ¿ha bajado de peso? ¿Tiene algún laboratorio donde presente anemia? ¿Tiene disfagia? ¿Ha sangrado por las heces? ¿Tiene algún familiar con cáncer gástrico o cáncer esofágico? Si a todo esto te dice no, si lo quieres ayudar, deberías de mandarle el tratamiento combinado, antiácido más IVP, pero decirle que tenga su consulta, ¿ya? Y como, me refería como usted dijo, que si alguna vez van y comen algo así y se sienten mal en ese momento, Claro, un antiácido te va perfecto. Sí, ya, sí. ya. Pueden hacer, o sea, lo pueden hacer ustedes, lo he hecho yo, claro, obvio. Sí, pero si tú tienes un paciente, o sea, o no un paciente, si tú a esa persona tienes cómo preguntarle estos signos de alarma, ¿por qué te digo? Porque puede ser que la mejoría la va a sentir, ¿verdad? Y se despreocupe totalmente de ir a atenderse. Y un signo de alarma puede representar quizás alguna otra patología cuando veamos adenocarcinoma de esófago, cuando veamos adenocarcinoma de estómago. Ahí ustedes van a entender un poco más por qué hay que hacer muchas preguntas antes de medicar, porque puede ser que el paciente con esa mejoría no vaya al médico y estamos ante la presencia de quizás síntomas de alguna lesión tumoral. Entonces es complicado a veces. Yo los entiendo a ustedes, porque a veces nosotros queremos ayudar a las personas, pero es complicado en nuestra sociedad que a veces con una mejoría ya se olvida de los síntomas, ¿verdad? Y sigue de largo. Entonces, siempre advertirle al paciente, mire, esto es paliativo, esto es momentáneo, tiene que hacerse ver, ¿ya? Pero el antiácido sí, lo deberíamos, lo utilizamos, es más, se utiliza ante cualquier desorden alimentario, alguna cena copiosa o algo. ¿Por qué no? Te puedes tomar tu dosis de antiácido, no hay ningún problema. Dime, Ariana. Ya, en el caso de que haya, o sea, aparte del reflujo, haya, por ejemplo, generado sinusitis o alguna otra enfermedad aparte, ¿se trata, digamos, netamente con la parte del reflujo o también la sinusitis aparte o solo, o tienen que estar los dos al mismo tiempo? Mira, O sea, ¿cómo se trataría en ese caso? yo creo que si en el caso de la sinusitis el otorrino te diagnostica que la sinusitis realmente, a pesar de darte el tratamiento para la sinusitis, tú no mejoras y te manda el gastroenterólogo y mejoras con el tratamiento del gastroenterólogo, ya acertaste, ¿verdad? Pero no puede estar como que primero con uno y después con el otro, debería de estar alternadamente. Chicos, a ver.